¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Otra edición más de Aciertos y Errores. Bueno, antes de empezar el programa, quiero agradecer porque hubo mucha repercusión por el programa de la semana pasada. En particular, agradecer lo más importante, tiene que ver con esta última parte en donde hacíamos referencia a un himno cantado por amigos. La verdad que fue un grato momento. Pero vamos metiéndonos de lleno a lo que tiene que ver con el programa del día de hoy. Sin lugar a dudas, vamos a empezar por el lado de 3 de febrero. ¿Se acuerda que la semana pasada le habíamos dicho que iba a haber unos festejos con respecto a esto de la década ganada, en donde el oficialismo hizo un acto, si se quiere, ahí en el CEDEM número 2, convocando a muchas personas? Ustedes pueden ver las imágenes, con la presencia del diputado Julián Domínguez, también estuvo el señor Otavis y algunas personas del ámbito peronista y oficialista, tanto de la provincia de Buenos Aires, algunos diputados de la provincia de Buenos Aires. También estuvo Díaz Bancalari, un hombre que tiene una amistad más que fuerte con el propio intendente de 3 de febrero, Hugo Marcurto, quien se dirigió a los presentes haciendo referencia a su vínculo con el kirchnerismo. El representante de la Cámpora, sin lugar a dudas, fue Otavis, un hombre que algunos manifiestan que está, si se quiere, distanciado con el propio Larroque, pero estuvo ahí haciendo presencia. Otra de las personas importantes es el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, estoy hablando del señor Alejandro Colia. Esa misma noche del viernes, también en 3 de febrero, la que se hizo presente fue Cecilia Moró, la radical vinculada al Modeso. No quiere que le digan que es la hija de, pero creo que gran parte de su trayectoria política la tiene o tiene que ver con que es la hija de Leopoldo Moró, un hombre que hoy está en la mira de todo el radicalismo porque no se ha llegado finalmente a un acuerdo con el FAP, algo que se venía hablando, pero finalmente parece que todo va a caer en saco roto. Lo que sí es cierto que dentro del FAP hay un acuerdo más fuerte entre la gente del GEM y el ex canciller Dante Caputo. Eso ya está más que firme, pero el FAP transita, hay que decirlo, una situación complicada que vamos a ver si se destraba a lo largo de este tiempo. Lo cierto es que estuvimos con Cecilia Moró, hablamos con ella ahí en el comité de 3 de febrero y nos decía lo siguiente acerca de esta situación que manifiesta el radicalismo por estos días. Nosotros cuando hablamos de recuperar el radicalismo, ¿no? Digamos, si fuese con la lista 3, sino a través de un frente, pero la verdad es que el Modeso acompañó como todas las líneas internas que hoy están dentro de la vida partidaria, digamos, que optaron por quedarse dentro del partido y trabajar dentro del partido. Acompañamos la resolución y promovimos la resolución, de hecho con mayoría de convencionales nuestros, de Olavarría, de intentar construir un frente con aquellas fuerzas políticas afines del radicalismo, justamente con el FAP, con la coalición cívica y con todos aquellos, digamos, con los que tenemos una visión de la Argentina y de la provincia de Buenos Aires parecida, ¿no? El Modeso y en particular, digamos, la figura de Leopoldo Moró parece generar muchas rigideces dentro de lo que es el radicalismo para adentro. Hace unos días acá estuvo el propio José, el intendente de San Isidro, y manifestaba que es muy difícil manejarse con la actitud que tiene el Modeso para dentro del radicalismo. ¿Vos tenés la misma mirada que el propio José? No, de hecho yo estoy en el radicalismo y José optó por irse del radicalismo, ¿no? Y la verdad es que, a ver, lo tomo como una cosa, digamos, de quien viene. La verdad es que Gustavo, a mi entender, tomó un camino equivocado yéndose del radicalismo, pero lo cierto es que hasta hace 2 meses antes que se iba del radicalismo, Gustavo tenía una alianza con nosotros, así que, digamos, tan difícil con el Modeso no le era manejarse, ¿no es cierto? Él, desde que rompe nuestra alianza que teníamos, sobre todo en el ámbito de la primera sección, digamos, pasaron 2 meses hasta que tomó la opción de irse con Macri, ¿no? Hay quienes dicen que el sector del Modeso le hace el caldo gordo al kirchnerismo. Es más, algunos dirigentes del Modeso dicen que mañana van a estar en la Plaza de Mayo. ¿Cuál es la postura concreta del Modeso? A ver, digo, me parece que el Modeso ni con Leopoldo Moró, digamos que además deberían hablarlo con él. Voy a utilizar una frase, digo, de
de Malena Massa, pero yo hace 35 años me llamo Cecilia Morono, pero digo, el Modeso, ni ningún dirigente del Modeso tiene que dar demostración del radicalismo. Nosotros fuimos quienes sacamos el 2% y nos vemos dentro del partido cuando el partido estaba a punto de desaparecer. Así que yo en esa dinámica no entro, ¿no? ¿Por qué descartan la participación, o sea, o fusionarse con el macrismo? Porque no tiene nada que ver con el radicalismo. A ver, digo, el que crea que la propuesta de Macri para la Argentina tiene algo que ver con el radicalismo, me parece que no entiende lo que es el radicalismo. Lo de Macri es un retroceso a los 90, a mi entender, digo, son un grupo empresario que en los años 90 se enriquecieron, que durante el proceso se enriquecieron y que cuando vieron que no había más dictadura en la Argentina se convirtieron en un partido político. Me parece que no nos une nada. ¿Y cuál es la diferencia entre, si es de personas, entre Macri y de Narváez en la elección anterior, por ejemplo? No creo que haya diferencias, no creo que haya diferencias. En la elección anterior la verdad es que nosotros éramos minoría dentro del partido y no promovimos la alianza con de Narváez. Fuimos parte una vez que el partido decidió ir con Macri, pero a mi entender no hay muchas diferencias. Después vino el día sábado. El día sábado, recuerdan ustedes que hubo un acto que el kirchnerismo festejaba la década ganada, y también es cierto que hubo muchos actos por el 25 de mayo en sí mismo. Nosotros anduvimos por 3 de febrero, ahí hablamos con el señor Horacio Alonso, un hombre que festejaba con un locro todo lo que tenía que ver con ese día. Y le preguntábamos algunas cuestiones, pero ¿por qué fuimos a ver a Horacio Alonso? Porque se acuerda que la semana pasada nosotros habíamos presentado a un nuevo hombre del masismo dentro de 3 de febrero. Finalmente, 3 de febrero, el día sábado, domingo, lunes, martes, apareció con muchos carteles en donde lo que se manifestaba era que Márquez es Massa o Massa es Márquez, algo por el estilo. Lo concreto es que esto cayó muy mal dentro de las filas de ese masismo que ya se había lanzado en esa mesa hacía un par de semanas atrás ahí en 3 de febrero. Horacio Alonso fue uno de los organizadores de esa mesa y nosotros le preguntábamos acerca de esta situación que tenía el masismo 3 de febrerense y nos decía lo siguiente. Alonso, ¿cómo anda? Bien, muy bien. ¿Sí? Feliz Día de la Patria. Feliz Día de la Patria. Festejando la época, la década ganada, digo. Nosotros no estamos festejando la década ganada, nosotros estamos festejando el Día de la Patria. En verdad que, haciendo un balance de los 10 años, hay aspectos positivos y otros que cuestionamos severamente. Pero estamos participando activamente de una propuesta político-electoral que se referencia en el compañero Massa, que fue un destacado funcionario de esta gestión. Por eso no podemos tener una mirada sesgada ni una posición anti-K. Queremos construir a partir de lo positivo una nueva alternativa en el convencimiento que ha concluido una etapa política e institucional en nuestro país. Ustedes habían lanzado hace un par de semanas atrás la mesa del masismo en 3 de febrero, pero sin lugar a dudas esta semana hubo una noticia que tiene que ver con un concejal que pertenece al que se dice masista y que lanzó otra línea del masismo en 3 de febrero, digamos. ¿No habló con ustedes? ¿Sabían de esto? Ustedes, estoy hablando de Eduardo Márquez, ¿no? Nosotros, antes de dejar constituido el bloque, hablamos con el concejal Márquez a partir de la relación que lo vincula el concejal Márquez con el intendente Catopodis. En aquella oportunidad él nos manifestó que era parte del oficialismo. Constituimos, como bien manifestaste, una mesa abierta. Esa mesa está abierta precisamente a todas las expresiones políticas, sociales, a las individualidades que quieran conformarla. Lo hacemos sin ningún tipo de exclusiones. Ahora, si el concejal Márquez no quiere participar de la mesa abierta, sus razones tendrá. Desde nuestro punto de vista, si no lo hace, porque es un instrumento del oficialismo. ¿Usted está, o sea, si él no participa, tienen claro que es un instrumento del oficialismo? Absolutamente. ¿Y por qué crees que el oficialismo actúa así y Márquez? El oficialismo actúa así porque en principio quedó sorprendido por la constitución de la mesa abierta, en los términos en que se conformó.
Y segundo, porque saben que la capacidad electoral del compañero Massa es muy fuerte. Y tercero, porque tratan de generar alguna confusión que finalmente no lo van a lograr. Por último, digamos, todo esto depende también, en principio, si el intendente de Tigre, Sergio Massa, decide o no participar en estas elecciones. Bueno, le corresponde a él hacer el anuncio. Nosotros estamos convencidos que va a ser protagonista del proceso electoral próximo. ¿Y si no lo es? No consideramos esa hipótesis, pero frente a la pregunta que me formula, nosotros vamos a seguir participando de este frente renovador que conduce Massa. Escuchaba lo que decía Horacio Alonso en función de Márquez, decía que es un instrumento del oficialismo. Esto se va a develar con el paso del tiempo, quién tiene razón y quién no la tiene. Lo concreto es que a hoy todavía está sin definirse cuál va a ser la situación o cómo va a jugar, como se dice en la jerga, el propio Massa en la provincia de Buenos Aires. Pero llamativamente, toda esta parte del programa tiene que ver con ese hombre, porque todos empiezan a hablar del propio Massa en cuestión, de Sergio Massa en cuestión de lo que va a suceder. De ahí, desde 3 de febrero, anduvimos por San Martín. ¿Y con quién hablamos? Con Graciela Camaño. Graciela Camaño es una persona que desde hace mucho tiempo está atrás esta posibilidad de que Massa sea un referente importante en el ámbito de la provincia de Buenos Aires y en el ámbito de la República Argentina. Ahí Graciela Camaño en San Martín inauguraba o reinauguraba la sede del Partido Justicialista, ella como presidenta de ese órgano, y nos decía lo siguiente de un montón de cuestiones que también ya tuvieron que ver con una noticia de esta semana que acaba de terminar, y es que la situación del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Ahí le preguntábamos a Graciela cómo es, si está acéfalo, porque se acuerda que en el Congreso que se llevó a cabo en el partido de 3 de febrero, lo que se manifestaba es que las autoridades ocupaban ese cargo tras una elección que se iba a producir en marzo, una elección que se iba a producir en marzo. Esa elección nunca se hizo, entonces todo indicaría que quedaba acéfalo. De eso le preguntábamos. Escuche lo que decía Graciela Camaño y también tengan en cuenta que esta semana ha producido una cautelar con respecto al Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, porque de esto algunos manifiestan que es un organismo que el propio Frente para la Victoria utiliza para posibilitar estar en las elecciones. Pero por lo pronto escuchemos lo que decía Graciela Camaño. ¿Cuál es la idea? Digo, porque hoy en el contexto nacional, provincial, el PJ sigue siendo protagonista. Sí, el PJ como nunca movimiento, ¿no? Dividido en tantas partes. Claro, pero yo tengo una responsabilidad institucional. O sea, yo soy presidente del Partido Justicialista General San Martín y me parece que tengo la obligación institucional de establecer, digamos, el ámbito, ponerlo en la sociedad, rescatar todo lo que está vinculado a nuestra doctrina, más allá de que yo puedo hacer política y estar en un lugar. Vos sabés muy bien que yo no estoy con el kirchnerismo, que he sido opositora desde mi banca y de hecho he renovado mi banca por afuera de lo que era el Frente para la Victoria. Bueno, sucede que hace algún tiempo, 10 años, acá se ha decidido que el peronismo sea una especie de estructurita adentro de un frente que lleva el nombre Frente para la Victoria. Ojalá volvamos a la época en la que el peronismo sea el que encabece los frentes y bueno, y que tenga todos los ingredientes que tiene el peronismo, no solamente la iconografía, ¿no? Pero eso va a ser factible, digo, en función de que hay muchos, inclusive presidentes de otros partidos justicialistas de otros distritos, que quizás comulgan con la idea contraria, de que sea parte del Frente para la Victoria, el propio peronismo, ¿no? El Partido Justicialista. No sé, la verdad es que cada uno tendrá que responder con lo que hizo, con dónde estuvo, en algún momento. Yo en ese sentido trato de ser una peronista pura, o sea,
trato de seguir sosteniendo la doctrina, seguir sosteniendo el pensamiento. Yo tengo entendido que en el último congreso que se hizo del PJ de la provincia de Buenos Aires se extendía el mandato de las autoridades hasta las elecciones internas en marzo, que nunca fueron. ¿Qué quiere decir? ¿Que está caduco el PJ de la provincia de Buenos Aires en cuanto a autoridades? No, lo que quiere decir es que no hay una preocupación por parte de la dirigencia peronista de sostener un partido activo y ya no te digo ajustado a nuestras costumbres, ni siquiera ajustado a la ley, porque en realidad la ley establece una serie de obligaciones de índole de vinculación social de los partidos con la sociedad. Y el PJ ha quedado allí, digamos, en una suerte. No está céfalo de autoridades, porque estos congresos o estas reuniones vienen a saldar las cuestiones legales que se tienen. No está céfalo. Los congresos incluso se hacen a los efectos de que no quede ni en acefalía ni en estado de, digamos, de poder ser intervenido por la justicia. Yo creo que el concepto de algunos compañeros es de que el peronismo sea solamente una herramienta electoral. Y creo que eso es un error. El peronismo es algo más que una herramienta electoral. Usted ha mostrado su simpatía con el intendente de Tigre y también creo que es una de las que quiere que participe en las elecciones de octubre próximo. ¿Cómo cree que va a suceder o qué va a pasar con esa situación? No, yo no. A ver, yo creo que es necesario construir un proyecto político que no está en ningún lado. O sea, vos si empezás a analizar uno por uno, y no voy a entrar en ese análisis por cuestiones obvias, cada dirigente o cada espacio, vos claramente advertís que no hay una construcción de un proyecto político prácticamente en ningún lado. Yo encontré un lugar en donde estas cosas se hablan, donde hay claridad respecto a cuál es el proyecto político que se está mirando, cómo se está pensando todo, cómo se está pensando que debe ser el Estado, cómo se está pensando el rol de la provincia de Buenos Aires, cómo se está pensando en los temas económicos, cómo se está pensando en los temas sociales. Y es un proyecto que tiene a varios intendentes, entre los cuales hay uno que sobresale por diferentes motivos. Ese es un proyecto político y entonces me parece que los proyectos políticos tienen que responder a una estrategia política, no tienen que responder a la circunstancia. Las circunstancias tienen que ser muy bien evaluadas y es esto lo que están haciendo todos los compañeros que integran ese proyecto político, empezando por quien aparece como candidato, que es Sergio. O sea, que participe o que no participe puede ser una estrategia también. Por supuesto, es una estrategia. Y en el mientras tanto, suponiendo que no participe, sigue el proyecto en pie. El proyecto Por futuro. Supuesto, porque nosotros lo que renovamos hoy son legisladores, concejales y diputados nacionales y senadores en algunas provincias. Y en el 2015 lo que vamos a resolver es el tema presidencial. O sea, vos lo que vas a tener que tener parado es un proyecto político en el 2015. Y hoy hay varias alternativas. Si ese conjunto de compañeros y el propio candidato estiman de que es necesario parar el proyecto político a partir del 2013, es una decisión. Y es una decisión de la que hay que ser respetuoso, porque nosotros participamos de un proyecto político. Bueno, pero en San Martín también había personas que festejaban en esa época, esa década ganada, y ni más ni menos que el propio intendente. Estoy hablando de Gabriel Catopodis, quien hizo un desfile ahí en la zona de Billingur con bastante concurrencia de gente. Hablamos con Gabriel Catopodis acerca de esta década ganada, hablábamos acerca de la situación y del vínculo que el hombre mantiene con Sergio Massa, el intendente de Tigre, y nos decía lo siguiente.
Una fecha muy particular también porque se cumple una década que hoy el kirchnerismo conmemora con una década ganada y la oposición como una década perdida de oportunidades. ¿Cuál es la mirada que tiene usted particularmente? Me parece que la Argentina del 2003 a la fecha es otra Argentina, es una Argentina que ha crecido en trabajo, que ha crecido en inclusión, en igualdad, es una Argentina que ha ampliado derechos. Me parece que es incontrastable. Uno camina a los barrios de San Martín, camina a los barrios de la mayoría de los rincones de nuestra ciudad y va a ver que la gente está trabajando, que la gente tiene necesidades pero pechea, va a encontrarse con una sociedad y una comunidad que en estos años han salido de la crisis, de la resignación y que están construyendo un destino y un futuro mucho más cierto a partir de tener trabajo, más cierto a partir de tener mejores condiciones de vida, más cierto porque esta es una década donde se ha invertido fuertemente en educación y en la educación de nuestros pibes, y más cierto porque además es una Argentina que decidió transitar y reafirmar su destino a partir de lo propio, a partir de recorrer un camino propio con América Latina, con el UNASUR, con todas las naciones de la región, construyendo esa patria grande. Bueno, me parece que esa es la década ganada, que es la década de un gobierno, pero fundamentalmente de una sociedad, de un conjunto de hombres y mujeres que decidieron rescatarse a partir del 2003 a sí mismo y empezar a recorrer un camino de dignidad y de justicia. Es público su relación con el intendente de Tigre, con Sergio Massa. ¿Qué cree que va a hacer en las próximas elecciones? ¿Que va a protagonizar la lista o no? ¿O va a participar o no? Me parece que Sergio, como otros compañeros, son dirigentes que claramente tienen un presente, tienen una legitimidad ganada. Sergio ha sido parte de este proceso de transformación de todos estos años, encabezó buena parte de las reformas y las transformaciones también de la Argentina, fue jefe de gabinete, fue candidato en distintas oportunidades, estuvo al frente del ANSES, y me parece que sin duda que es uno de los dirigentes que tiene mucho para protagonizar y para desarrollarse con un presente y con un futuro hacia adelante. Sergio expresa mucho de lo que hay que seguir haciendo en San Martín, expresa mucho de lo que hay que hacer en la Argentina, expresa mucho de lo que tenemos que hacer en la provincia de Buenos Aires y por supuesto que es un amigo con el que hemos trabajado y estamos trabajando siempre tratando de construir una política siempre cerca de la gente y trabajando para que los más humildes, los más pobres puedan realmente sentirse parte de un proyecto de nación y un proyecto de ciudad. Gracias. Llamativamente todo se iba a dar en un marco de confluencia de distintos políticos en la zona, si se quiere, de San Martín. ¿Por qué digo esto? Porque ya transcurrida la semana en San Martín hubo un nombramiento de ciudadano ilustre al señor Lanza, un médico reconocido en la zona, un hombre también vinculado al kirchnerismo de la mano de Alicia Kirchner, porque es un hombre de desarrollo social, estuvo presente el propio Carlos Castañeto, por los homenajes que se le brindaron a Héctor Lanza. Así que nosotros lo que estamos viendo son imágenes de eso. ¿Y por qué decía que era como que San Martín se mostraba como una, si se quiere, lugar de encuentro? Porque a los días nomás, ahí en ese mismo San Martín, el propio Gabriel Catopodis tenía la posibilidad de recibir a dos referentes comunales. Estoy hablando de Hugo Marcurto y estoy hablando de Jorge Macri, uno de 3 de febrero y el otro de Vicente López. ¿Y qué pasaba? Ni más ni menos que una firma de un acta constitutiva del Comité de la Cuenca del Medrano, algo que aparentemente había venido desde Nación, que primero tenían que ser los jefes comunales los que se pusieran de acuerdo para que Nación
y también el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, si se quiere, entregasen los fondos para que se siga llevando adelante todo lo que tiene que ver con las obras de este cuenco, ¿no? Porque se acuerdan ustedes, las inundaciones están en mente de todos, que habrían echado culpas entre unos y otros de que lo de Tecnópolis y todo lo demás. Es por ahí donde pasa la cuenca del Medrano. Lo concreto es que estos intendentes se reunieron ahí en San Martín, dialogaron y aparentemente van a trabajar en conjunto. Esas son las imágenes que ustedes acaban de ver. Nosotros tuvimos la posibilidad de hablar con uno de ellos, estoy hablando con el de 3 de febrero, Hugo Marcurto, y no solo hablaba de esta situación de las inundaciones, porque el propio Curto manifestaba que es el menos perjudicado de estos dos distritos, pero que si tenía que ver con el bien común de la gente, él iba a estar presente. Hablaba de esto y hablaba también de unos anuncios que días atrás había tenido en el Ministerio de Planificación, junto también con el ministro Randazzo, en donde se le posibilitaba a 3 de febrero dos túneles o sobretúneles en las vías del ferrocarril Urquiza. Escuchen lo que decía Curto. Porque el agua es un problema de todo, un problema que afecta a la dignidad de la gente se preocupa mucho cuando hay una tormenta, tiene dificultades, y entonces nosotros tenemos que tratar en lo posible, ir hablando, y ellos tendrán los técnicos para hacer tal vez el tema definitivo que no ocurra. Va a tardar un tiempo largo, pero lo más rápido posible, que da efecto rápidamente. Nosotros en una parte de Ciudadela lo hicimos, el reservorio. Sobre el reservorio se inundaba una cantidad de gente, hicimos un reservorio, no se inunda más, pero hay que hacer otro trabajo mucho más concreto, porque la autopista del oeste, cuando se creó, en vez de tener un desagüe grande, que era el que había, lo hicieron más chico, y entonces el agua sale mucho más lento, y al salir mucho más lento, cuando llueve torrencialmente en 50 minutos, 70, 80 milímetros, el agua tarda en salir y pues después se va, pero lo que sufren por ahí son los vecinos con un principio de inundación. Curto, también en el día de ayer hubo una reunión con la presidencia, más precisamente con el ministro Randazzo, en donde se confirmó la construcción de dos pasoniveles, bajo sobre nivel, en 3 de febrero, ¿no? Sí, nosotros veníamos planteando, esto lo ha hecho Randazzo bajo la responsabilidad que tiene de resolver el problema fundamentalmente de los trenes, pero fundamentalmente de las vías del ferrocarril en distrito, a donde pasan el Sarmiento, el Urquiza y el San Martín, que son problemas graves, porque mi distrito, cuando yo llegué, tiene todavía, pero tenía 17 pasoniveles por barreras. Nosotros hemos podido hacer 3 túneles, que hemos cambiado bastante el recorrido del tránsito. Hoy tenemos la suerte que hemos trazado todos los túneles. Hoy nos dieron el de Presidente Perón, ¿no es cierto?, para hacer el de Presidente Perón y para hacer el túnel que está en Villabó, entre Villabó y Tropezón, que también es una salida rápida que sale para diferentes lugares. Así que esto es importante. Sobre esto nos dieron casi 192 millones de pesos, que son los que saldrían los túneles. Falta licitarlo y todo este esquema, pero una vuelta que lo tengamos licitado rápidamente, por ahí, tal vez este año, si Dios quiere, estemos empezando a hacer uno o a hacer los dos a la vez. Veremos cómo lo manejamos, porque los dos túneles son sobre el ferrocarril Urquiza, y en esto también tenemos que hablar por el mecanismo que tiene las vías del ferrocarril, a veces también por la secuencia que tienen. Por ahí hacer dos a la misma vez en el mismo tiempo puede perjudicar la secuencia de los trenes, pero esto es un tema que lo tenemos que discutir técnicamente con la gente del Urquiza, pero la idea es licitarlos rápidamente, y la idea es ponerlo en marcha, y la idea es demostrar con esto que también estamos trabajando para que el tránsito sea mucho más rápido, moleste mucho menos a la gente y tenga salida mucho más rápido de irse del distrito o entrar a los distritos. El ministro de Vido también anunció un plan quinquenal, digamos, ¿cómo va a
afectar o le va a involucrar a 3 de febrero? Nosotros estamos en todos los planes que de alguna manera ha hecho el gobierno nacional, ¿no es cierto?, tratando de ver cómo se puede mejorar todo lo que es de la provincia de Buenos Aires, en lo que pueda ayudar el gobierno nacional en conjunto con la provincia. En este tema nosotros, que el plan más cerca también lo tenemos nosotros, estamos en eso trabajando en veredas, fundamentalmente en lugares a donde están los ferrocarriles para que la gente tenga un lugar de paseo, y también estamos tratando de ver, ¿no es cierto?, cómo vamos a ir arreglando algunas calles que se han deteriorado. También en esto quiero aclarar que nosotros tenemos todas las calles asfaltadas. Somos, creo, uno de los distritos que tiene todas las calles asfaltadas. ¿Curto, la candidata del kirchnerismo tiene que ser Alicia? No sé, no hay nada de candidata. ¿Usted no tiene ninguna preferencia? No, yo no tengo ninguna preferencia. Yo sé que la candidata va a ser una persona que ponga el gobierno nacional, pero todavía nosotros no lo dijeron, todavía falta. Recién, ahora el 12 de junio se cierran los frentes, recién el 22 de junio puede haber novedades para la candidatura y las elecciones van a ser en agosto. Falta tiempo todavía. No ve que nadie todavía salió, todos hablan, pero están todos en la trinchera esperando que hace el oficialismo. ¿Y usted qué piensa que va a pasar? Y que va a pasar que va a haber elecciones y que va a haber candidatos. Y hoy no los tenemos. ¿Y Massa dónde va a jugar? Y no sé, hay que preguntarle a Massa. Si yo fuera Massa podría contestarte. No ¿Usted dónde lo prefiere? No, yo no lo prefiero en ningún lado. Massa es un compañero, como un compañero peronista, un compañero intendente de Tigre, un hombre joven con mucha capacidad, ¿no es cierto? Cuando digo joven, tiene mucha expectativa. Si no es ahora, podrá ser en el 2015, podrá ser en el 2019. Los que no tienen esperanza son los que son grandes. Los que son jóvenes siempre tienen esperanza, y más un caso como Massa, que es un hombre joven y con capacidad y con inteligencia. Así que esa pregunta no te lo puedo contestar. El único que te lo puedo contestar es Massa. Estamos a instancia de las elecciones de octubre y también de lo que se llamó las PASO, y que también hay que decir, todavía no se sabe si se van a hacer porque hay una cautelar de por medio, así que va a haber novedades en esta semana. Pero como son las elecciones en octubre, lo que sí hay que decir es que va a haber muchos anuncios, cosa que nosotros estamos mostrando en este programa, anuncios que vienen de todos lados. No solo al intendente de 3 de febrero le prometieron cosas como los túneles, sino también al de San Martín, que tengo entendido que le ofrecieron, había sido beneficiado con 3 túneles, 2 en la zona de Ballester y 1 en la zona de Chilaver sobre el ferrocarril Mitre. Creo que también son 3 los que va a recibir el municipio de Morón. Todo esto fue en esa reunión de planificación de hace unos días que nosotros vemos ahí las fotos. En 3 de febrero la sesión número 39 se llevó adelante en el Consejo Deliberante, en donde hubo la presencia de algunos vecinos de San Peñas que están reclamando hace tiempo por unas soluciones que no se han brindado. Hubo, si se quiere, unas rispideces o discusión entre el concejal Luis Martinelli y el propio Jorge Urrutia, el hombre, si se quiere, más fuerte del oficialismo, con el hombre más político dentro de ese ámbito del Consejo Deliberante. Nosotros vamos a ir a una breve pausa y después vamos a hablar del tema de este control de precios con alguien invitado acá en Aciertos y Errores. Más policías para San Martín. Nueva sede de la Escuela Juan Bucetich. Ahora podés ser policía en tu ciudad. Inscribite. Para más información, llama al 4512-6251 o al 4830-0820. De lunes a viernes, de 8 a 15 horas. Municipalidad de San Martín. La semana pasada la Presidenta de la Nación había anunciado una especie de control de precios que iban a llevar las agrupaciones adheridas al proyecto nacional, como ella quiere llamar, y bueno, pidió la adhesión de
de la sociedad toda, si se quiere. Pero este tema de controles de precios ya se viene llevando a cabo por otras entidades o otras personas. En particular, Isaac Runding es una persona que de esto sabe, ya había estado el año pasado con nosotros, y quería que nos cuente cómo vieron ellos este anuncio que hizo la Presidenta de la Nación y cuál es el trabajo que actualmente están desarrollando ellos. ¿Qué tal, Isaac? Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Bueno, nosotros venimos haciendo un trabajo de relevamiento de precios ya desde hace 2 años. Empezamos en Córdoba y ya desde julio del 2011 estamos en el conurbano y después nos fuimos extendiendo a otras ciudades del país. 7 lugares son, ¿no? Son 7 ciudades. 7 ciudades. Y ahora empezamos el mes que viene también en la ciudad de Corrientes. ¿En qué consiste este trabajo? El trabajo consiste en que los vecinos y vecinas de los barrios populares hacen su propia encuesta de precios todos los meses. Los 50 productos de la canasta básica de alimentos que figuran en el INDEC como componentes de la canasta básica de alimentos esenciales, nosotros relevamos esos productos durante cada 30 días en los negocios que habitualmente compran los vecinos. A ver, ¿cómo se hace este relevamiento? Digo, porque hay un montón de cuestiones en el medio. Cuando dice productos, ¿qué controlan? ¿El más barato? ¿Una marca? ¿Cómo es el asunto? Nosotros, en el caso nuestro, la orientación es a los encuestadores es que releven el producto más barato, o sea, el precio más barato de cada uno de los productos. Cosa de que tengamos, en definitiva, el precio de la canasta más económica, digamos. Lo que te da de que los productos son también los de menor calidad. Pero esto es lo que nos permite no tener discusiones respecto a qué tipo de marca o de calidad estamos relevando y si podríamos estar relevando una canasta de más alta calidad, que entonces el precio es más alto. Bueno, para sacar del medio todas estas discusiones vamos a ese criterio. Eso lo que nos ha permitido es demostrar en un índice, en una serie de números, lo que en realidad venimos viendo desde hace mucho tiempo, que los anuncios que hace el Instituto Oficial no se condicen con la realidad cotidiana que vivimos. A ver, para graficarlo, ustedes no pertenecen al INDEC, ¿está claro? Está absolutamente claro. ¿A qué pertenecen? Nosotros somos 2 institutos, uno de Córdoba y otro a nivel nacional. El nuestro es el ISEPSI, que es Instituto de Investigación Social, Política y Económica Ciudadana, y asociados con el movimiento Barrios de Pie en las distintas ciudades del país. Los vecinos y vecinas del movimiento hacen el relevamiento en los distintos barrios y después nosotros procesamos esos datos y lo traducimos en un índice. A ver, ¿ustedes vieron con buenos ojos entonces el anuncio de la Presidenta lo que salga la gente a controlar los precios, digamos? Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que el origen que motivó a que nosotros tuviéramos que estar haciendo este esfuerzo para tener un índice propio son las mentiras del INDEC y las mentiras del gobierno. Ajá. Entonces, a partir, digamos, de la información que oportunamente dio el INDEC, ustedes salen con este instituto a hacer el control de precios que, en definitiva, no coincide para nada con lo que manifiesta el INDEC. En líneas generales, los valores de la canasta básica que nosotros tenemos respecto al INDEC oscilan entre un 140 y un 150% de diferencia. O sea, ustedes no comen con 6 pesos. Nosotros, ni nadie come con 6 pesos. Por día, digamos. Por día, por supuesto. No, lo que le decía, si el origen del esfuerzo que hacemos para realizar esta encuesta está motivado en la mentira del oficialismo, es difícil ahora creer de por qué de repente van a empezar a hacer las cosas diciendo la verdad. El problema no son las metodologías o si el control se hace de una o de otra manera. Esto simplemente pasa por decir la verdad.
por decir de que las cosas aumentaron y aumentaron en la proporción que realmente han ido aumentando el precio de los productos que necesitamos para vivir todos los argentinos en los últimos años. Detrás de esa mentira del que en definitiva da como consecuencia valores de las canastas básicas que son muy por debajo del valor real, está la voluntad de encubrir los porcentajes de pobreza y de indigencia que todavía hay en el país. A ver, hasta este anuncio presidencial, ¿cuál era el valor que decía el INDEC que valía la canasta familiar y cuál es el valor que ustedes comprobaron que realmente tenía la canasta familiar con la gente en la calle controlando los precios? Y la canasta básica de alimentos que nosotros relevamos, siempre teniendo en cuenta esto de que es la canasta básica de precios más baratos, más bajo. ¿no es cierto? La más precaria, la de menor calidad, está en el orden de los 1.700, 1.800 pesos, variando ¿El lugar. Hay ciudades donde es un poquito más y otras un poquito menos, pero está en el orden de alrededor de 1.700 pesos. ¿Y el INDEC cuánto dice? Y el INDEC dice 725 pesos. O sea, es el 1.000 famoso... pesos más, digamos, para decirlo. 145% más o menos de diferencia. Claro, bueno, los 725 pesos del INDEC son los famosos 6 pesos por día. Claro. Eso es la cuestión, porque son 725 pesos para una familia de 4 personas. Claro, es imposible. Es imposible. A ver, más allá de esto, está claro, digamos, que uno tendría que haber visto con buenos ojos este anuncio de la presidenta, en donde todos vamos a salir a controlar los precios, pero en definitiva ustedes no van a acompañar este tipo de procedimientos. Nosotros no lo vamos a acompañar porque no le creemos. No le creemos, así como tampoco creemos todos estos anuncios permanentes de que a fin de año va a haber una nueva metodología para el procesamiento de los datos del INDEC, porque eso es primero que sigue siendo la misma gente que nos mintió la que está instrumentando la supuesta nueva metodología. Y acá, como le decía antes, acá no es un problema de metodología. La metodología se puede mejorar siempre y hay obviamente cuestiones que se perfeccionan, porque se va avanzando en todo esto, en la ciencia de las encuestas también. El problema es que hay que decir la verdad. Si usted varía la metodología pero sigue mintiendo, de eso no vale nada. Con la metodología actual perfectamente se podría también reflejar, pero si se dijeran efectivamente los resultados de los... El gobierno manifiesta que hay que controlar 500 productos, digamos. Ahí también es como que hay encerrado una cuestión... Sí. Porque ahí no se dice, por ahí 500 productos que también hay que ver si la gente los va a conseguir, digamos, porque esa es la otra pata, digamos. Está bien, si yo tengo un producto que vale $1 pero no lo consigo en ningún lado, es lo mismo que no lo tenga, digamos. No, eso va de suyo, pero además una primera mirada de los 500 productos y recorriendo la opinión de los mismos comerciantes, de las cadenas, los dueños de las cadenas, de los supermercados chinos, es que dentro de esos 500 productos hay solo 100 productos que son, como ellos dicen, de alta rotación, o sea, son de alto consumo. El resto de los productos son relativos, claro, qué sé yo. Por ejemplo, una marca de gaseosa, de las más conocidas, no pone en la botella de 2 litros, de 1,5 litros, que son las más consumidas en la familia, sino pone la latita de 350. Y el agua mineral ponen el agua mineral de medio litro, que tampoco es la más consumida en la mesa familiar. Claro. Y así, de esta manera. De todas maneras, lo que dice... Pero se puede dar que esos productos, más allá de la presentación, no aumenten y el otro sí. Digamos, el que consume más la gente. ¿Se da? Bueno, pero es que ellos plantean de que el congelamiento es esos productos, o sea, que los otros productos no se van a... Bueno, pero es que esta es una metodología que ha usado la Secretaría de Comercio en acuerdo con las cadenas de supermercado durante todos estos años en distintos niveles. Entonces a usted le mantienen, en el caso, por ejemplo, de los quesos, le mantienen con menos aumentos algunos quesos muy baratos, a veces aumentan también, pero los quesos más duros, que son el queso rallar u otros que son también de consumo familiar, aumentan enormemente. Entonces de ahí se abre una brecha que le permite a las grandes productoras y comercializadoras sostener algunos precios, entre comillas, razonables,
pero las ganancias las agrandan y las obtienen de una manera extraordinaria en los otros productos. Y después está la situación también que se plantea entre las primeras y las segundas marcas, en donde supuestamente la segunda marca es la que tiene el precio que le convendría comprar a la gente, entre comillas, pero nunca hay esa segunda marca y sí la primera marca, digamos, también es un engaño pichanga. ¿Está bien ir al control de precios y no a donde se origina el precio, digo, a donde nace el producto? ¿Dónde hay que hacerlo el control? El control de precios tiene que ser un resultado de un acuerdo integral donde estén todos los sectores que tienen que ver con la conformación de los precios. Entonces, lo primero que hay que hacer es una línea de trazabilidad que se llama, que es el seguir el proceso del producto desde que sale de la tierra, en el caso que sean consecuencia de productos naturales, digamos, hasta que llega a la góndola. Entonces, desde lo que hace el productor en agropecuario o lechero, digamos, de donde provenga el producto, cuánto es lo que le sale, cuánto es lo que está pagando, cuánto va a la industria, cuánto va a ganar la industria, cuánto va a ganar el comercio, la distribución, todo el proceso. Por eso iba, porque la leche y la carne son productos emblemáticos, si se quiere, ¿no? La leche, lo que le pagan al productor de leche y lo que termina vendiéndose la leche, hay una enorme diferencia y ahí nadie sabe efectivamente quién es el que se queda con la parte del león. Claro, digamos, la carne también, las verduras también, digamos, o sea, el precio en origen con el precio final, sí, la verdad que es una aberración. La necesidad de hacer un acuerdo integral, por ejemplo, se manifiesta claramente en cómo se dio este congelamiento. Este supuesto congelamiento que empezó el 1 de febrero, por ejemplo, no contempló el precio de los combustibles. Entonces el combustible quedó liberado y uno de los componentes principales es la distribución. Entonces ahí se generó un problema a la hora de poder, entre comillas, respetar lo que era ese congelamiento, que era bastante raro porque no tenía precios de referencia. Runni, le agradezco mucho, pero antes, ¿es una época para ustedes ganada? ¿Es una década ganada o es una década perdida? Y es una década ganada para algunos, pocos, y una década perdida para muchos. ¿Para ustedes? Para nosotros, para los componentes de los sectores populares, obviamente no fuimos los que nos quedamos con las enormes ganancias que tuvo el país en estos años. Le agradezco mucho. No, gracias a usted. En instante continuamos nosotros con más Aciertos y Errores. Bueno, vamos entrando a la parte final del Aciertos y Errores del día de la fecha, y además de ser parte final también es internacional. ¿Por qué digo esto? Porque estuvimos en la Universidad de San Martín, ahí se le entregó el título de honoris causa al juez español, estoy hablando del señor Baltasar Garzón quise decir, y la verdad que da gusto escuchar a este hombre. Habló de todo, habló obviamente del tema de la justicia, pero también nos enteramos ahí que viene de un lugar, si se quiere, popular, de una familia humilde que en definitiva aportó demasiado para que él terminase estudiando abogacía. Pero es un crítico, ferviente crítico de un montón de cuestiones, y en especial de lo que tiene que ver con la justicia española. Hablamos con él y habla también en parte en su discurso de lo que sucedió en esa España tras el franquismo. Hoy le dieron el honoris causa aquí en San Martín, un lugar, digamos, del conurbano que tiene varios humildes, digamos. ¿Qué significa esto para usted? Pues significa estar en una universidad, pero también en San Martín, digamos, con mi gente, ¿no? La misma extracción, gente trabajadora, gente entregada, con una superación permanente de sí mismos. En definitiva, esa es mi extracción social, y por tanto me siento muy a gusto y muy agradecido porque esta universidad me haya otorgado ese honor.
La última, hizo un paralelismo en su discurso con la justicia española y argentina, y usted sabe que hoy la justicia argentina pasa por una situación particular, digamos. ¿Cuál es su reflexión en torno a esto? Bueno, la situación particular es que está en momentos de cambio profundo, que yo creo que es necesaria, porque la sociedad lo exige, la democratización de la justicia es necesaria, la aproximación al pueblo y el control, más que el control, la participación del pueblo en la gestión de la justicia es necesaria, se ha hecho en otros países, y yo creo que eso abunda en que la justicia deje de ser algo aislado, una élite, una corporación, y se haga más del pueblo para el pueblo. Hay muchas responsabilidades que andar. Hay muchas responsabilidades en entidades bancarias nacionales y en muchos ámbitos que nadie se ha parado todavía a indagarlas, y por tanto yo creo que es algo que se les debe a las víctimas, además de la verdad. ¿Por qué? Para quien no lo sepa, por no había ni un solo intento de catalogación, de enumeración de las víctimas en España. Cuando yo, probablemente influido por la CONADEP o por la Comisión RETIC, etcétera, intenté reclamar cuáles eran las víctimas, la identificación, la numeración, dónde, cómo, cuándo, me encontré que 70 años después no había nada. Y sigue sin haber nada más que en País Vasco, Andalucía, y la lista que hicieron las víctimas en el procedimiento que yo tramitaba y luego la que yo intenté hacer en los meses que me dejaron. Eso es totalmente vergonzoso. Nos vamos, no sin antes decir que en 3 de febrero va a haber unas reuniones estas semanas en donde el narvaísmo parece que quiere subirse a algún tipo de camión. Siguen tejiéndose las alianzas, así que nosotros vamos a tratar de mantenerlos informados en todo esto. También hay que decir, y no me quiero olvidar de mandar algunos saludos, en particular a los amigos de Copimanía, al señor Alejandro, el hombre que ha posibilitado, Alejandro Fernández, el que ha posibilitado todos estos carteles que ustedes tienen atrás, al señor Martín Boliski, que siempre me dice que no le mando los saludos que siempre le prometo. Aquí está cumplida y saldada la deuda. Nos vamos con un hombre de la zona, venimos de lo internacional a lo local, pero mejor que lo diga él. Usted sabe que terminamos con música nuestro programa, nos vemos la semana que viene con más aciertos y errores. Han sido muy amables por estar del otro lado. Yo nací en Villalín, en una clínica que era como un establo. Mi viejo tenía una aceitería en Asamblea 7, que es la parte esa de la lateral de donde empieza la ruta 8. Y como muchos tanos que tenían aceitería en esta zona. Así que sin ninguna metáfora puedo cantar. Yo vivo acá, conozco bien cada detalle del barrio, de esta calle, igual que vos. Se la dedico especialmente al negro Néstor Otero, un sanmartinense profesional. Le busca el linaje a cada uno para decir, no, tal tipo vivió en San Martín también. Yo acá me enamoré, pasé con 10, zafé con 4 y soy feliz de a ratos, igual que vos. Y me han pegado en las costillas y en el alma, y me han robado la cartera y la ilusión, los mismos monstruos que devoran tu esperanza y te roban a vos. Yo vivo acá, más bien diría, sobrevivo. Me empujan, pero sigo igual que vos. La misma luz, el mismo barro en las rodillas, las mismas
pesadillas, igual que vos, los mismos sueños de creer que nuestros hijos serán un día dueños de un país mejor, como el que soñé, o por lo menos parecido al que soñaste vos.